Sí, Señor, Padre amado, gracias por este día, Señor. Gracias por este domingo que nos permite, Señor, estar juntos, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque un día como hoy tú resucitaste, Señor, y rompiste, Señor, el velo de tu carne para abrir un camino nuevo que nos permite, Señor, hoy nosotros disfrutarlo. Pero sabemos que también nosotros, Señor, tenemos que andar por el camino que nuestro Señor Jesucristo andó. Y también nosotros, Señor, tenemos que ser rasgados, Señor, en nuestra carne. También nosotros, para que salga tu vida de la resurrección, Señor, tenemos que pasar, Señor, sufrimientos a veces y padecimientos. Pero es un camino glorioso, Dios. Te pedimos que nos ayudes, Padre. Nos ayudes, Señor, a comprender lo que Cristo hizo y a Él le damos, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre, para que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a todos los que estamos en este lugar, a seguirte con amor, con pasión y a seguir ese camino que Cristo abrió, que es el camino de la libertad, Padre amado. Te ruego, Señor, que en esta mañana sigas bendiciendo a la Iglesia, oh Dios, y también todo el día de hoy, Padre. Derrames, Señor, de tu gloria, de tu presencia. Y, Señor, mi Dios, abre nuestros oídos porque a veces somos torpes, Padre. Y quita nuestra ceguera, Señor, y ese velo de nuestros ojos para que te podamos oír, Padre, para que podamos estar pendientes de ti y para que te podamos valorar, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, amén. Sí. He puesto un título hoy que, bueno, es un tema que quizás ahora estoy empezando a experimentarlo un poquito más, de conocerlo. Y le he puesto, Dios tiene toda tu vida ordenada. Estoy viendo que verdaderamente Dios tiene un propósito para cada vida, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, tanto con quién te vas a casar o si te vas a casar o no, tu trabajo, tu vida, la iglesia, el don que Dios te va a dar, el llamamiento que Dios te va a dar, el lugar donde Dios quiere que estés. Creo rotundamente y profundamente que Dios tiene un propósito y tiene una ordenación para cada vida nuestra. Y Él también quiere la salvación para toda la humanidad. Pero hoy vamos a hablar de la vida del creyente, del nacido de nuevo. Y creo que Dios tiene en su voluntad una estrategia, un orden para cada vida. Y también creo, y con dolor lo digo, por experiencia propia, porque me está costando y me ha costado de ver cómo Dios ha ido obrando en mi vida. También creo que muchos de nosotros no estamos andando en ese orden, o en esa ordenación, o en esa voluntad, o en ese propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. No recuerdo dónde, pero supongo que habrá varios, pero hay un lugar en la Biblia que dice que toda la creación le obedece. Toda la creación, menos el hombre. Menos el hombre. Pero gloria a Dios que hay hombres que le obedecen. Hay gente que lo ama, que ha conocido a Dios de verdad y lo está obedeciendo. También os acordáis de ese versículo que dice que Dios se arrepintió, que es un poco polémico, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿cómo Dios se puede arrepentir? No voy ahora a discutir ese versículo. Pero dice que Dios vio que todo lo que hizo era perfecto, era bueno, pero se arrepintió de hacer al hombre. ¿Qué sucede? Que el hombre es el único ser que aquí en la tierra tiene voluntad propia de tomar decisiones. Y esto es un problema, hermanos. Esto es un problema. Porque nuestra voluntad, para mí, por lo que yo estoy viendo en mi propia vida, para mí la voluntad es la vida, tu vida, mi vida. Los sueños, los deseos, lo que tú deseas, lo que tú quieres, todo lo que se mueve en nuestro interior, la voluntad lo mueve. Y muchas veces Dios va en contra. ¿Pero sabéis por qué va en contra?
porque Él es un Dios tan grande, tan poderoso, que lo conoce todo, que conoce el futuro, que conoce todas las áreas, todos los ángulos de nuestra vida, todo lo que va a pasar a lo largo de nuestros años, lo sabe todo y quiere lo mejor para nosotros. Todo lo ha hecho por amor, todo lo ha hecho por amor. Pero Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y cuando no estamos en el centro de su voluntad, de su perfecta voluntad, nuestras vidas no van bien, nuestras vidas sufren, nuestras vidas no glorifican a Dios, nuestras vidas no son felices. Aún en la misericordia de Dios, que Dios sigue cumpliendo con su palabra y en medio de la aflicción y en medio de errores de nuestra vida por cometer decisiones, o sea, por tomar decisiones equivocadas, sufrimos problemas, podemos sufrir de angustias grandes y aún cuando clamamos a Dios, Él tiene misericordia, nos da consuelo, nos ayuda. Pero es muy importante, hermanos, que sepamos que nosotros somos seres libres y que Dios no quiere que nadie lo obedezca por obligación. Dios quiere que lo amemos y que creamos y conozcamos cuál es el camino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros y que averigüemos qué es lo que Dios ha diseñado para cada una de nuestras vidas y que tengamos la bendita paciencia de saber esperar en Dios, en oración, en calma, buscando su rostro. El otro día se lo comentaba a una hermana, y no es que me voy a contradecir, sino que el otro día escuchando unas palabras dije, es verdad, yo muchas veces os he dicho que Dios habla poco. Bueno, en verdad no es así, y ahora lo vamos a leer también. Dios habla de muchas maneras, Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, pero el hombre no oye. Somos nosotros que escuchamos poco. No tenemos un corazón rendido. Hay mucho movimiento en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro yo, en nuestra voluntad, para poder escuchar la voz de Dios. Pero Dios sí que habla mucho y Él desea decirnos lo que quiere para cada uno de nuestras vidas. Por ejemplo, si tú has cometido el fallo de no saber la voluntad de Dios con quién tenías que casarte, a lo mejor, como yo en mis tiempos, has sufrido o estás sufriendo mucho tiempo por una decisión equivocada o por no haber conocido la voluntad de Dios. Yo no digo de que a veces hay que tomar decisiones rápidamente porque el tiempo lo lleva, ¿no? Y porque tú a lo mejor no tienes madurez en el Señor y tienes que tomar una decisión, pero normalmente ese deseo que nace de nuestra voluntad es el que queremos hacer. Y ese deseo de nuestra voluntad, esos sueños, esas ambiciones, que a lo mejor Dios las quiere también para tu vida, pero no le preguntamos, no oramos, no esperamos y no estamos dispuestos a obedecerle si Él nos dice lo contrario. Dios conoce a aquellos que ahora sois jóvenes. Si te gusta un chico o una chica, ¿qué pensáis? ¿Que Dios no conoce si ese chico o esa chica te va a amargar la vida, te va a hacer una vida difícil? Si todo lo que te ha prometido no va a ser verdad, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe lo que es mejor para ti. Yo creo que hay muchos creyentes que dicen que tienen llamados. Por ejemplo, cuando pasó todo lo que nos pasó en la otra iglesia, me vinieron por lo menos 7 personas a decirme que tenían llamados de diferentes cosas. ¿Por qué? No lo sé, no sé. Dios sabe. De cosas, de dones, de cosas, de visiones. Yo vi que todos tenían clarísimo en su interior el llamado que Dios les hacía. Pero yo les dije, si es de Dios, si es su voluntad, Dios lo dirá, Dios lo mostrará, se verá. Yo les hablaba y muchos me decían, me has hablado sabiamente, pero a la semana, a las 2 semanas desaparecían de la iglesia muchos de ellos. No sé por qué. Que no estoy juzgando, pero yo os digo porque somos nosotros así nuestra condición. Yo creo que mucha gente que cree que tiene un llamado de Dios es de nuestra propia alma, de nuestra propia cosecha. Es difícil conocer la voluntad de Dios. Y hay personas que piensan que no tienen llamado, pero Dios está trabajando en ellos. Y Dios puede también levantar a personas que a lo mejor no quieren o no sienten llamado.
Y Dios tiene que dar ese llamado. O sea, Dios tiene que mostrar a la persona, pero por su Espíritu. Pero todo lo que hacemos en la vida tiene que ponerse al Señor, en espera, en oración y sobre todo deseando hacer su voluntad. Para poder desear hacer la voluntad de Dios a veces va a haber lucha en nuestro interior. Pero si realmente lo amamos, si estamos conociendo a Dios en nuestra vida y si de verdad sabemos que Él es un Dios tan grande y tan bueno, llegará un momento que concluiremos, el Señor sabe lo mejor para mi vida, Él sabe lo mejor que yo necesito. Mejor esposo, la mejor esposa, el mejor trabajo, la mejor familia, la iglesia donde tenga que estar. Y el llamamiento, el don, el lugar que Dios quiere que tú ocupes en la casa de Dios o en el cuerpo de Cristo, te lo tiene que decir el Señor, porque no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios, que estar en el lugar que Dios te ponga. Allí tú vas a tener ríos de comunión con Dios, porque cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Él es soberano, Él escoge como Él quiere. No podemos discutir con Dios. Solo tenemos que creer lo que es nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros. Vamos a empezar leyendo en Salmo 37, primero del 1 al 9, que es muy largo y me ha gustado mucho, pero lo haremos por trozos. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Que muchas veces nos impacientamos porque vemos que hay a los que hacen lo malo, a los que no son honrados, a los que van con mentiras, parece que las cosas le van bien. No te impacientes, hermano, cree, confía en el Señor, sigue a tu Señor, que Él ve todo. Él ve todo lo que hacemos y Él ve por qué lo hacemos. Si lo hacemos para el hombre, si lo hacemos para los que nos ven o lo hacemos para Él. Él lo conoce completamente y es a Dios a quien tenemos que tener temor. De que Él mira cada día a sus hijos, qué es lo que hacen, cómo actúan en cada situación que se les presenta. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si Jehová es tu deleite, esa comunión íntima que siempre hablamos, ese pasar tiempo con Dios, si Él es tu deleite, Él te concederá las peticiones de tu corazón que sean conforme a tu voluntad. Pero no te dará aquello que tú estés pidiendo que te pueda hacer daño el día de mañana, o que te vaya a molestar, o te vaya a estorbar, o te vaya a apartar de Dios. No te lo va a dar, hermanos. Cuando Dios no contesta las oraciones, es porque Él tiene un tiempo y quiere que esperemos, o porque Él no quiere contestar esa oración, porque no es su voluntad. Pero Él sí que contesta muchas otras oraciones que son su voluntad. Yo lo veo en mi propia vida y le doy gracias a Dios, pero tenemos que confiar en nuestro Dios, que Él es mucho más grande que nosotros. No tenemos que luchar contra Él, sino que nos tenemos que humillar delante de Él y darle gloria y honra y poder. Dice, encomienda a Jehová tu camino, todos nuestros caminos, cada día de nuestra vida. Yo se lo encomiendo al Señor y le digo, Señor, aquí estoy, encomiendo esta semana a ti. Guíame en todo, sin ti no puedo hacer nada. Yo se lo digo cada semana y cada día. Y confía en Él y Él hará. Confianza, oración, fe. Exhibirá tu justicia como la luz. Fíjate lo que pone. Tu justicia. No sé si os acordáis en un salmo que dice David, conforme a mi justicia. Nosotros sabemos que no tenemos nada, que es de Cristo. Que es Cristo el que nos ha justificado, que es Cristo el que nos ha dado todo. Pero hay lugares en la Biblia que dice tu justicia. ¿Por qué? Porque nosotros somos justos y santos delante de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, porque Él lo ha hecho en nosotros. Y esa justicia ha venido a ser nuestra, porque estamos obedeciéndole y siguiéndole. Y Él ha hecho esa justicia en nosotros. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto cuesta, hermanos, pero trae fruto de bendición. Guardar silencio y esperar en el Señor hace que Dios trabaje dentro de tu vida y lo notas cómo está trabajando dentro de ti y cómo está haciendo un fruto verdadero, que hay cambios en áreas de tu vida. Yo lo estoy notando. He ido muy lento durante muchos años, pero cada vez estoy intentando rendirme más a Él. Estoy aceptando cada situación que me pasa en mi vida. La estoy aceptando. Ahora mi papá está en el hospital
Llevo casi 3 semanas, creo. Antes no tenía casi tiempo para nada y ahora encima tengo que estar varias horas cada día en el hospital. ¿Sabéis que he aceptado esta situación? Y le he dado gloria a Dios. ¿Sabéis que siento la presencia de Dios y el amor de Dios cuando estoy con mi padre? Y deseo estar con mi papá, con sus 91 años, y Dios me está bendiciendo. Y deseo ir allí, y si alguien no ha podido ir, intento ir por la noche a ver si lo han acostado bien, si le han dejado todo cerca, porque él solo no se puede levantar. Pero lo hago porque lo amo. O sea, porque Dios ha puesto un amor por él. ¿Me está siendo difícil? Sí. No tengo tiempo de orar mucho, no tengo tanto tiempo para prepararme, no tengo mi trabajo, he tenido que dejar muchas cosas, pero estoy descansando en el Señor. El Señor me ha dado tres instalaciones de aerotermia. Son instalaciones que valen mucho dinero, las máquinas. Son instalaciones que valen desde 12, 14 hasta 18.000 euros. En esas instalaciones no solo del trabajo ganas, normalmente quedan a lo mejor 1.000 o 2.000 euros aparte. ¿Me entendéis? Dios guía nuestras vidas y nos ayuda. Yo estoy intentando descansar, no digo que lo haya conseguido. Estoy cansado de escoger mis propios caminos. Estoy cansado de luchar con mis propias fuerzas y acabar cada día irritado, cansado, agobiado. Estoy cansado. El Señor me dice, ríndete, ríndete, confía en mí, pero de verdad. La religión verdadera es algo del corazón, hermanos. A Dios hay que servirlo con el corazón. Voy a leer una cosa, ahora que he dicho esto. El otro día, el jueves, hablábamos un poco de la importancia de la palabra, del conocimiento, para que no nos engañen, para tener la sana doctrina. Y eso es cierto, es cierto. La palabra es importantísima. Las Escrituras, la Biblia. Yo sé que mis hermanos hasta el siglo XV, creo, no había imprenta, si no me equivoco. La mayoría no tenían Biblias. Los discípulos, la mayoría no sabían leer, creo yo. Pero se hablaba la Escritura, el Antiguo Pacto. Se hablaba cada sábado, en las sinagogas. Y ahí conocían la palabra. El apóstol Pablo sí tenía acceso, porque se la conocía toda. Esteban, de la manera que aquí está escrito, cuando lo estaban matando, cómo hizo todo un resumen de la palabra, desde el Génesis prácticamente, seguramente tenía acceso a las Escrituras. Pero muchos otros, como Pedro, cuando predicó, que también citaba las Escrituras, seguramente habrá sido porque lo escuchaba. Imaginaos cuántos creyentes durante siglos y siglos no han tenido una Biblia y han seguido al Señor. Como decía el apóstol Pablo, leer estas epístolas aquí y en la otra iglesia, no tenían cada uno la palabra como nosotros la tenemos ahora disponible y muchas veces no la valoramos, no la apreciamos. Dependían de exhortarse unos a otros, de leerse las cartas unos a otros, del conocimiento que uno tenía, pasárselo a otro. Pero ¿sabes qué pasaba? Que la ponían en práctica, la creían con todo su corazón, la ponían en práctica y se hacía vida en ellos. La Escritura nos da vida, pero ¿sabéis qué más? Dice que en Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz. ¿Sabéis qué quiere decir que es viva? Esa parte aparte que te da vida, que está viva. Es un libro que está vivo. La palabra es espíritu y vida. ¿Por qué es un libro que está vivo? ¿Por qué es importante conocerse la palabra? Porque cuando tú estás en una situación difícil, el Espíritu Santo que vive en ti te da la palabra adecuada para cada problema, tribulación, aflicción, situación, decisión que tú tienes que tomar. Y te habla la palabra porque está viva en el momento preciso, es como te habla. Por eso es bueno estudiarla. Yo he puesto aquí, para conocer la voluntad de Dios, es importantísimo conocer las Escrituras. Debemos conocer, estudiar, escudriñar, meditar y amar la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas debemos obedecerla. Y es lo que casi nadie hace. Es lo que nos cuesta más a todos y a mí el primero, obedecer la palabra de Dios. Dios ha hablado a muchos de los que estamos aquí en algunos momentos de nuestra vida y por alguna razón en diferentes áreas, no viene ahora a decir cuál área, diferentes áreas que puedan ser en tu vida. A lo mejor te ha hablado claro de algún aspecto, de alguna decisión, de algún problema de tu vida o de algo y tú no le obedeciste.
¿Qué sucede? Que después a lo mejor estás orando y orando y dices, es que Dios no me habla, es que Dios no me contesta. Si tú, Dios te habló claramente, lo escuchaste y no lo obedeciste, ponte a cuenta con Dios. Dile al Señor, humíllate, humillemos nuestro corazón, pongámonos a cuenta con Él, porque si no somos capaces de obedecer en lo poco, no nos va a dar más. No nos va a dar más de lo que podamos soportar. Es muy importante la obediencia. Yo hasta diría que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra o el mensaje que más habla de la palabra es de la obediencia. ¿No lo creéis? Creo que es en Deuteronomio 28, las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo y va en contra de nosotros, como decíamos el otro día? No, porque Él sabe que el que obedece ordena. Entonces Dios ordena tu vida en la obediencia. Dios se encarga de tu vida, de todo lo que hay a tu alrededor y te ayuda. Y tú sigues siendo libre. Y tú puedes seguir teniendo sueños, teniendo cosas, pero lo pones a sus pies continuamente. Porque deseas hacer su voluntad. Porque has aprendido que su voluntad es mejor que la tuya. Has aprendido que tú eres débil, que tú eres vulnerable, pero Dios es poderoso, Él todo lo sabe. Él sabe si aquella persona que está contigo ahora te va a hacer la vida imposible el día de mañana. Y aún así, si te has equivocado en decisiones de tu vida, Dios va a estar contigo. Dios te va a ayudar si le clamas a Él y te va a dar las fuerzas para pasar. Pero por eso estoy yo hoy hablando estas palabras. Por eso yo estoy prestando atención a mi Dios cada día más. Para equivocarme lo menos posible en mi vida. Porque toda toma de decisión tiene una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Y esa consecuencia puede ser pequeña, puede ser muy grande. Puede ser un corto periodo de tiempo, puede ser toda la vida. Y no es culpa de Dios. Muchas veces le echamos la culpa a Dios. No es culpa de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos ha enseñado el camino. Él nos ha dicho cómo quiere que lo sigamos. Y su palabra, que tiene vida, te va a ayudar y te va a fortalecer en el momento preciso. Y aunque no sepas leer, de escuchar su palabra que va a estar en tu corazón, el Espíritu Santo te la va a poner. Seguramente aquí no hay nadie que no sepa leer, pero aún hay gente que no sabe leer. Aunque no sepas estudiar, aunque no te conozcas todas las doctrinas de la palabra, o aunque no tengas mucha memoria como yo, el Espíritu Santo te va a poner la palabra viva, eficaz en cada momento que tú la necesites y te va a guiar de verdad porque ve tu corazón y te va a hablar. Esa es la palabra viva, esa es la palabra verdadera. Más que tantas doctrinas y diferencias de pensamiento que a veces tienen las iglesias, la vida que está en la palabra es para eso, para que sea eficaz en tu vida diaria, para que sea eficaz. Cuando estás luchando contra un pecado, el Espíritu Santo te dará la palabra adecuada para saber cómo tienes que hacer en esa tentación. Para mí esa es la palabra viva. Seguimos en el 9, no sé si lo he leído, a ver. Deja la ira, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El camino del cristiano es un camino de progreso, de poco a poco. Dios no tiene prisa con nosotros, es un proceso, es un camino de esperar, de confiar, de escuchar, de ver por dónde Dios te está hablando. Y en el 16-19 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. El Señor sostiene a los suyos. Y no te dice que no vas a pasar problemas y angustias y necesidades, te va a decir que estará contigo y que sostendrá tu brazo y que te dará fuerzas. Y por muy débil que seas, por muchos problemas que tengas, Él te dará fuerza. Y te da más fuerza y te habla más y trabaja más contigo cuando tú te ves más débil y cuando tú te humillas más y cuando tú te rindes más y lo experimentas más profundamente. Porque yo siempre digo, Señor, yo he vivido contigo grandes cosas. He tenido experiencias maravillosas. Nunca he tenido visiones o sueños, pero he tenido experiencias de sentir su presencia en mi cuerpo y en todo mi ser poderosamente. Pero lo que de verdad quiero es conocerlo a Él, a Jesucristo. Es conocerlo y saber que estoy en su voluntad, sentir que Él está trabajando conmigo, ver cada detalle en mi vida que Él está haciendo a mi alrededor. ¿Porque soy bueno? No.
porque estoy haciendo lo que dice su palabra, estoy intentando obedecerle. Y Él cumple con su palabra. Y a los que le obedecen, Él los llama justos. Por su Hijo Jesús hemos sido justificados y estamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Sigo. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Mira cómo nos llama, perfectos. ¿Somos nosotros perfectos? Pero Él nos ve perfectos en su Hijo Jesucristo. Jesús sí que fue perfecto. Todo lo hemos recibido por Cristo, por sus méritos. Y Él vive en nosotros. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y sabemos, hermanos, sabemos que cada vez están viniendo más malos tiempos. No es por asustar, es una realidad que está escrita. Nos sorprendemos, nos asustamos, pero está escrito todo lo que está pasando. Pero el Señor nos va a guardar. Y aunque pasemos calamidades o lo que Dios permita, va a estar a nuestro lado fortaleciéndonos. Porque van a venir tiempos muy difíciles. Pero yo estoy confiado en el Señor. Y en los días de hambre serán saciados. El Señor, son sus promesas. Ahora en el 21-28, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Tenemos que escuchar la palabra, leerla, escudriñarla, las diferencias entre el que anda en lo impío, el que anda en el justo, el que quiere obedecer a Dios, el que quiere guardarse, el que quiere seguir al Señor, amarlo. Son muy importantes, porque la vida, como la salvación, es un recorrido, no es ya, hoy ya está, es un recorrido, no es cómo se empieza, siempre lo hemos escuchado, es un proceso. Muchos pueden abandonar, pueden dejar. ¿Cómo vamos a llegar al final? Haciendo lo correcto, buscando lo correcto delante de Dios. Para eso hay que tener fe. Hoy en día, para vivir, como hablaba yo el otro día, sin mentiras, sin doblez, en honradez, hay que tener fe. Hay que tener fe, porque el mundo te come, pero el Señor nos guarda. El Señor nos respalda. El Señor nos encamina. Yo lo creo, hermanos. Porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Qué camino aprueba? Aquel que es conforme a su voluntad, porque ve obediencia en aquellas personas. ¿Qué hace falta para obedecer? Humildad, humillarse, sinceridad, reconocer lo que hay dentro de nosotros, ya sea por heredad, por tu familia, por tus amistades que has tenido, por la vida que has vivido, no importa, a Dios no le importa. A mí me da igual también. Muchos de vosotros me decís que, sí que tienes tranquilidad o calma o no sé cómo lo llamáis, o templanza. Hermanos, esto me ha venido de serie, no es nada. Pero eso no es lo importante. Lo importante para Dios es que le obedezca. Yo, por ejemplo, admiro al hermano Quintín, porque nos lo dijo aquí, nos ha hablado 2 jueves. Admiro lo que él está haciendo. ¿Él tiene carácter? Sí que tiene carácter. ¿Lo esconde? No lo esconde. Pero él ama a Dios. Y cuando abre su boca, sale lo que hay en su corazón, no sale otra cosa. Cuando él abre su boca, él dice verdades y no hay que desconfiar de él. Yo no desconfío de él. Y él está haciendo una cosa que muchos, y yo al principio tampoco lo comprendía, lo entendía, le cuesta a lo mejor de entenderlo, está esperando, está guardando silencio ante el Señor. El Señor está permitiendo un silencio en su vida de cosas que han pasado, de tratos que está haciendo con su vida, pero él está siendo sabio porque ama a Dios y no se quiere anticipar a nada. ¿Me entendéis? No son cosas fáciles de explicar, en el sentido de que no estamos ahora diciendo que ahora todo el mundo dice, vale, pues yo no sé, yo no hago nada. Me refiero de que cada uno tiene que saber la poquita luz que tenga que el Señor pone en tu corazón, aunque a lo mejor no te ha hablado claramente, pero estás sintiendo algo dentro de ti. Continúa eso, pero humíllate, busca a Dios, pídele si estás haciendo su voluntad. Pero aquí no podemos hacer nada, no debería, pero no aquí, sino en nuestra vida, en todas las áreas. No deberíamos hacer nada sin pedirle a Dios, sin encomendarlo a Dios, sin pedirle su voluntad. ¿Para qué? Para ahorrarnos lágrimas, hermanos, para librarnos de rodear el desierto 40 años. ¿Me entendéis?
Dios desea lo mejor para nosotros, pero Él es Dios, está en el cielo, pero mora en el Espíritu dentro de nosotros y Él se comunica en el Espíritu. Pocas veces ha hablado con voz a una persona. Su manera de hablar es en el Espíritu, en personas quebrantadas, humilladas, con espíritus contritos, deseosos de hacer la voluntad de Dios, que se aborrecen a sí mismos, aborrecen su orgullo, aborrecen todo lo que en su vida les ha hecho daño. ¿Me entendéis? Y ahí Dios va tratando y va hablando de diferentes maneras. Y ahí la persona empieza a tener paz y quietud en su corazón. Y es toda la vida, hasta que lleguemos a la plenitud en el Señor Jesucristo, en el cielo, como Él. Allí estaremos en plenitud. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos pequeñitos trozos de cielo, como decía Bunyan, el del peregrino. Pequeñitos trozos de cielo maravillosos. Yo el viernes mismo vine aquí cansado. Vine muy cansado, porque normalmente los viernes es el día más cansado. Y decía, Señor, no tengo fuerzas para orar. El Señor en el momento me las da y ya está. Y si no me las da, no lucho. Yo ya no lucho con Dios. Bueno, intento no luchar, porque a lo mejor mañana me viene una prueba fuerte y lucho. Intento no luchar, hermanos. Esa es mejor la palabra. ¿Me entendéis? Intento aceptar todo lo que pasa alrededor de mi vida, porque Dios habla por su palabra, a través de la Biblia, a través de hermanos, a través de mensajes, de prédica, a través de un sueño, de una visión, porque también te habla, suceden cosas, o a través de su providencia. Su providencia son las circunstancias de cada día alrededor, cuando uno las acepta. Y si hay algo que es un ataque del diablo, no te preocupes que Dios te lo dirá. Dios te lo mostrará. Y entonces tú orarás, clamarás y el Señor lo quitará. Pero la mayoría de veces todo lo que nos sucede en nuestra vida es porque Dios lo está permitiendo para trabajar algún área de nosotros. Pero nosotros que no quiero pasar por ahí, que no quiero coger la cruz, que que esto no es de Dios, que esto es del diablo. No sé, hermanos, cada uno que haga lo que pueda, que le pida a Dios luz, que seáis sinceros. Pero yo, por cosas que me han pasado en la vida, intento cada día decirle, Señor, gracias, gracias. Si tengo un día malo, no lo entiendo, pero gracias, me humillo. Hay días que sale todo mal en mi trabajo, se junta todo. Digo, Señor, pero veo que Dios trabaja ahí. Qué bueno, ¿no, hermanos? Que no solo es la oración, que no solo es la palabra, que también Dios trabaja cada día en tu vida diaria. Si tú te dejas, está trabajando contigo, te está enseñando cosas, se está mostrando a tu vida. Él es Dios, es grande. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado. Bendito sea Dios que podemos caer, pero Él nos levantará. Porque aquí no hay nadie perfecto como humano. Nos levantará. ¿Cuándo caemos? Cuando dejamos de mirar al Señor. Cuando somos tentados y tenemos miedo. Y el enemigo nos mete miedo. Cuando somos negativos, cuando nos quejamos, cuando murmuramos. Cuando dejamos que la tentación entre más allá y no la cortamos rápido. Pero el Señor aún nos levanta porque clamamos a Él, le pedimos misericordia y nos humillamos y nos arrepentimos y restituimos si hemos hecho daño a alguien y el Señor obra ahí poderosamente. Dice, joven fui y he envejecido. Yo ya he envejecido, hermanos, un poco. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. El justo de Dios, el Hijo de Dios. Y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, hermano. Apártate del mal, de todo mal, porque el mal, el peor mal no es muchas veces los pecados externos, es lo que hay dentro, nuestras envidias, nuestros celos, nuestros orgullos, nuestras resistencias, rebeldías hacia Dios que se levantan dentro. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Él no lo desampara. Si tú te sientes desamparado, si tú llevas años que no ves la mano de Dios en tu vida, yo solo te puedo decir, hermano, busca a Dios, humíllate, sé sincero. Mira si hay algo en ti que desobedeciste. Mira si dentro de ti de verdad hay un deseo de amar al Señor, de proclamar su nombre, de servirlo, de creer que su voluntad es mejor que la tuya. Y entonces Dios volverá a estar contigo y ayudarte.
Porque es nuestra condición, nuestro corazón, nuestra alma se tiene que humillar, se tiene que rendir. Entonces Dios vuelve a trabajar con nosotros, se vuelve a manifestar en nosotros. Porque su naturaleza no puede trabajar con orgullo, con rebeldía en nosotros. No puede, sencillamente no puede. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y el 34:40, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Llegará un día que los que hacen lo malo recogerán esa maldad. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Tenemos un final glorioso, yo lo creo. ¿Quién lo cree? Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Bendito sea Dios. En el Salmo 27, 13, 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esto el Señor me lo dio el otro día. ¿Sabéis qué quiere decir aguardar? Aguardar quiere decir esperar a que llegue determinado momento y ocurra determinado hecho. Eso es aguardar. Aguardar es como esperar. Es esperar, es tener paciencia delante de Dios. Para esperar hace falta fe. En el Salmo 119, que es un salmo precioso, vamos a salpicar algunos versículos. En el 1:6 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué no hacemos iniquidad? No quiere decir, como siempre decimos, que no podemos caer en pecado. Pero ¿por qué nuestra tónica, lo normal en un creyente, no es hacer iniquidad? Porque el Señor lo guarda, porque el Señor ordena su camino, porque el Señor es justo. Y si le está amando y lo está obedeciendo, el Señor lo hace. El Cristo que vive en nosotros por el Espíritu Santo lo hace todo en nosotros y nos hace partícipes de su santidad y de andar en esa perfección. Somos como Jesús, por eso tenemos que andar como Él. ¿Y cómo anduvo Jesús? Pues lo que he dicho en la oración. En un camino difícil que fue rasgado el velo de su carne, que quiere decir que sufrió y padeció en su alma y en su carne y no hizo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y de ahí salió la nueva vida, el nuevo camino, la novedad de vida en nosotros, la resurrección. Y la resurrección de nuestros cuerpos, para que sean inmortales, será el final glorioso, la meta nuestra. Pero ahora ya en nuestra vida, en nuestro proceso de caminar, es lo mismo que el caminar de Jesús. Tenemos que abrazar la cruz. Abrazar la cruz serán cosas que Dios permite en tu vida, dificultades, contrariedades. La tienes que abrazar, te tienes que dejar, lo tienes que aceptar, lo tienes que creer que es de Dios. Y entonces, mientras tú coges la cruz, es rasgado el velo de tu carne también. Y entonces sale la vida de tu espíritu, donde está el Espíritu Santo. Ese es el camino del creyente, es lo mismo. Y cuando sale la vida no eres tú, es el poder de Cristo, es la unción de Cristo. Y entonces podrás ayudar a otros. Podrá Dios usarte para salvación, para bendecir a otros, para animar a otros, para dar luz a otros. Es así, hermanos. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Yo le digo al Señor, sigue ordenando mis caminos, por favor. No dejes que me desvíe. Para guardar tus estatutos. Sus mandamientos, la voluntad de Dios. Ahora no son todos los preceptos de guardar el día de reposo y todo esto. Son el decálogo, los 10 mandamientos y todo lo que el Señor nos enseñó, de amar a nuestros enemigos, de amarnos unos a otros, de seguirlo, de amar a Dios por encima de todo, de amar al prójimo. Esos son sus estatutos, sus ordenanzas. En el 91 de 119, ¿qué hora tenemos? Es que es largo este salmo, ¿eh?
por tu ordenación, la de Dios, por tu ordenación subsisten todas las cosas que hay hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todo ha sido ordenado. Todo lo que ha pasado, todo lo que hizo Cristo, todo ha sido ordenado por Dios. Pero yo, lo que os he dicho al principio, yo creo, hermanos, que nuestros pasos están ordenados, pero solamente si nosotros dejamos a Dios trabajar en nuestras vidas, podremos vivirlo y experimentarlo. Es el hombre el único que se le resiste a Dios. Dios no lo puede obligar, jamás. Nosotros de buena voluntad, siendo agradecidos, le decimos, Señor, trabaja con mi vida, aunque me duela. Aunque mi hombre viejo, cuando tiene que morir en diferentes áreas, se queje, porque morir cuesta, morir duele. Pero si tú crees dentro de ti la vida que Dios te ha dado y ves que te llena y que esa es mejor que todo lo demás de fuera, que todo placer, que todo deseo, que todo sueño tuyo, si ves que el otro es mejor, dirás, Señor, hágase tu voluntad. Esto es lo que yo quiero, Señor, como dijo Jesús. Pero lo dijo porque no podía. Pero tú lo puedes decir en cualquier cosa de tu vida. Señor, esto es lo que yo quiero. Mas aún así, Señor, que se haga lo que tú quieres. Si tu voluntad coincide con mi sueño, con mi deseo, con mi anhelo, se haga. Pero si no, no, por favor, no permitas que mi vida sea destruida por una mala elección. ¿Lo entendéis, hermanos? En el 132 y 133 de este mismo Salmo, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cómo son ordenados nuestros pasos? Conociendo la voluntad de Dios, que es su palabra, y obedeciéndola. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pedirle cada día a Dios, Señor, que ninguna iniquidad, que ninguna tentación me venza, por favor. Ayúdame, Señor. En Job 33, 12, 33... Aquí empezó a hablar Eliú, que era el más joven. No eran aquellos tres ancianos molestos que Jehová luego le dijo a Job que orara por ellos porque habían actuado mal. De este creo que no dice nada al final. Este habló con más sabiduría. Se calló todo el tiempo y habló el último. Después que él habló, ya Dios habló y restituyó a Job. Y yo creo, hermanos, que Dios, porque a veces queremos entender cosas como lo que nos ha pasado. Y a veces Dios dice, no tenéis que entender, tenéis que seguir, mirar hacia adelante. Yo creo que no lo explica todo Dios. Él es poderoso y soberano y puede explicar lo que Él quiera. Yo creo que a Job no le dijo por qué lo bendijo y lo entendió. O sea, escuchó a Dios en la enfermedad, en todo el proceso. ¿Pero qué le habló? Bueno, aquí dice cómo le contestó, pero ¿le explicó por qué le había dado la enfermedad? Como nosotros a veces queremos que nos explique. No. Dios solo le dijo lo poderoso que Él era, lo soberano que Él era, como diciendo, tú, humíllate, que para algo he hecho yo esto, y lo entenderás en el fruto que dará tu vida. ¿Me entendéis? Pero yo creo, no sé, si alguien lo sabe, que me rectifique, pero que Dios no le dio explicaciones a Job por qué había hecho eso. En el 12:33 del 33 de Job, dice, he aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Por lo que estoy hablando ahora, hermanos. ¿Por qué contiendes contra Él? No tenemos que contender contra Dios. Le puedes preguntar, Señor, ¿por qué ha sido esto? Si te contesta bien, si no, Señor, te amo. Tú eres mi Dios, te amo. Te amo. Me des vida o me destruyas, porque iré contigo. ¿Me entendéis? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Si Dios lo quiere hacer, que lo haga, pero Él no tiene que dar cuenta por qué hace las cosas, porque tiene un buen propósito siempre. Pero eso hay que tener fe, hermanos. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Cuando dice en dos maneras, en dos formas, está hablando lo que he dicho antes, por palabra o visión o por providencia, por situaciones, que aquí habla de la enfermedad. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Para eso nos habla Dios. Todo lo que hace Dios es para ayudarnos, bendito sea Él, que nos ama de una manera tremenda. Él no nos dice, porque en el mundo evangélico, yo estoy viendo, llevo muchos años viendo,
que buscamos una falsa santidad de que todo es perfecto, que todo está bien, que nuestro matrimonio está bien, que somos los más santos. Y la gente viene y se siente mal. Los líderes que son los ungidos, que nunca pecan, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es falso, porque hay muchos matrimonios horriblemente mal. Hay muchas vidas destrozadas, llenas de orgullo, de soberbia que Dios no ha transformado, porque no declaran su pecado y no piden ayuda, porque no son sinceros delante de Dios y no dejan que Dios trabaje. ¿Me entendéis? Entonces revela el oído del hombre y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Es para apartarnos de que caigamos en lo malo, de que muramos, de la segunda muerte, de lo que sea, de que nos desviemos, de que nos perdamos. Nos está hablando para eso, para reconducir nuestra vida para Él. También sobre su cama es castigado. Esto lo hemos vivido muchos, algunos más, otros menos. Cuando Dios lo permite, es por algo. Algo nos tiene que enseñar siempre. Como decimos, no sé por qué, pero pregúntale a Dios para qué. Da igual el por qué me ha venido esto, no lo sé. Pregúntale a Dios para qué. ¿Para qué quieres, Señor? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres trabajar en mi vida? Me humillo, Señor. Trabaja, Padre. Dame fuerzas, Padre. ¿Me entendéis? También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y aún la comida suave. Lo más suave, lo más precioso de este mundo, cuando estás en gran enfermedad, no piensas, no quieres, lo aborreces. Ahí estás en amargura. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Esto es lo que le pasó a Job. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. A los que causan la muerte, creo que en otra traducción está hablando de los ángeles de la muerte, los que vienen a buscar ya, porque él estuvo a punto de morir. Y en otras traducciones, en muchas también, en el 23, que dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, hablan de algún ángel especial. Bueno, alguien que de alguna manera intercediera por él a Dios, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, aún en lo que le estaba pasando, que lo libró a descender del sepulcro, que halló redención para él. Su carne entonces será más tierna que la del niño, que es lo que luego le pasó a Job. Y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Cuando uno se ha equivocado en su vida y se ha humillado delante de Dios y Dios lo ha restituido, tienes que enseñarle a los demás y dar testimonio y decir, mira, yo hice esto, yo era orgulloso, yo era esto, yo era lo otro, yo era un enojón, lo que fuera. Y me fue muy mal, pero Dios me ha limpiado por ser sincero a Él. Aquí es lo que está diciendo. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Dios da oportunidades a todo el mundo. Dios no es injusto, hermanos. Él no quiere que nadie perezca. Él da oportunidades, pero nosotros tenemos que escoger. Y cuando algo pasa o alguien se pierde, no es culpa de Dios. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. En Hebreos 3, 12, 13, ya queda poco. El 4, 12, bueno, lo digo rápido que hemos dicho antes, porque la palabra de Dios es viva. No solo que te da vida, que está viva. Es el único libro que está vivo, que tiene solución para todas tus necesidades al momento. Ningún otro. Pero hay que guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para que el Espíritu Santo lo use. Dice, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es su palabra. Y en el 3, 12, 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No dejemos que entre la incredulidad, no dejemos que entre nada, que no anide, que no lleve tiempo en nosotros, ningún resentimiento, ninguna falta de perdón.
ninguna envidia, nada que se levante. Es normal que se levante, todos somos así. Pero pide ayuda, busca a Dios, no le des paso. Antes exhortaos los unos a los otros cada día para ayudarnos, para amarnos, para interesarnos los unos para los otros, para orar los unos por los otros. Entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La mayoría de los creyentes que están hoy endurecidos es por el pecado. Es por no haber venido con sinceridad delante de Dios. Es porque a lo mejor no quieren servir al Señor, a lo mejor solo quieren su bendición, no quieren servirle, no quieren conocerlo, no quieren amarlo. No lo sé, cada uno tiene que saber. Como he dicho antes, la palabra está viva, por eso es suficiente para ayudarnos cuando la necesitamos, para guiarnos en medio de la oscuridad. Ella nos transformará. Es la palabra también la que nos transforma, pero la palabra esta que está viva, no el conocimiento solo, sino aquello que se hace vida en nosotros, que nos habla, que nos toca, que viene de parte de Dios, porque hay un corazón abierto. Esa te transforma. ¿Cómo te transforma? Pues si antes mentías, ahora dejarás de mentir. O mentirás menos. Pues si antes tenías deseos lujuriosos, el Señor obrará, porque le pedirás, porque te humillarás, porque lo buscarás. Y habrá una transformación real. Esa es la palabra que Dios quiere, la que da una transformación real. Si en ti había envidias, Dios tratará sobre eso. Y no quiere decir que algún día no pueda volver a salir, porque nosotros mientras estemos en cuerpo podemos pecar. Pero si Dios tiene a un hijo suyo humillado, deseoso de hacer la voluntad de Dios, buscándolo en todo tiempo, disfrutando de la vida cristiana del Señor, ¿tú crees que Dios va a permitir que el diablo lo engañe, que el diablo lo aleje, que caiga en la tentación, si él quiere agradar a Dios y glorificar al Señor por encima de todo, aun con sus debilidades, con sus carencias? Si alguien de verdad, sinceramente, quiere agradar a Dios y lo ama por encima de todo, por encima de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de la propia vida, de su propia voluntad, quiere amar a Dios, aunque esté lleno de defectos, aunque esté lleno de debilidades, ¿tú crees que el Espíritu Santo te va a dejar caer en pecado? Jamás. Caemos en pecado porque nos alejamos del Señor, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que voy a decir ahora no es para contrarrestar lo que el otro día predicó el Rouget, porque casi todo el mundo lo predica así como lo predicó él. Y yo no digo nada porque es complicado. Pero hoy en día escuché a uno predicar el famoso Romanos 7, predicarlo como yo lo había escuchado, no sé si era del Wesley o del Finney, uno de estos, de avivamiento. Decían que Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado?, se refería a hombres inconversos. O sea, él mismo se ponía como ejemplo antes de ser regenerado. Yo no digo nada porque la mayoría de teólogos cristianos dice que no, que es en la niñez del cristianismo. Pero antes se predicaba eso. Y hoy en día, un día escuché a uno que también lo predicaba. Estaba hablando, porque ves, hay una diferencia muy grande en Romanos 7 y luego en Romanos 8, cuando estás lleno del Espíritu Santo, viviendo la vida en el Espíritu. Incluso estos mismos que hablaban esto, cuando dice que en Juan, cuando dice que el que dice que no ha pecado, que miente, que lo que está claro que luego habla de que no practica pecado, pero incluso cuando dice que cuando no ha pecado miente, si miras 2 versículos arriba, también parece que está diciendo de los que no obedecieron, de los que estaban en tinieblas. ¿Me entendéis? ¿Con qué os estoy diciendo esto? No estoy trayendo ninguna confusión, porque verdaderamente yo sé que el tema del pecado, mientras estemos en la carne, en el cuerpo, es algo que está todo el tiempo intentando seducirnos. Lo que sí que sé es que Dios, cuando dice que seamos santos como Él es santo, es que eso es una verdad. Y si uno está lleno del Espíritu Santo y continúa lleno del Espíritu Santo y agradando a Dios y no quiere nada para sí mismo, os puedo asegurar que esa persona no peca. Mientras esté en esa tesitura, no peca. En el momento que se aleja de Dios, puede pecar. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Dios no es mentiroso. Dios dice que seamos perfectos, que seamos santos. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que el pecado tiene que estar alejado del creyente, si es un verdadero creyente que ama a Dios. ¿Por qué? Porque no resbalará, como dice Pedro, porque Dios está en él, porque la simiente de Cristo está en él, y Jesucristo no pecó jamás. Si Él tiene todo el poder en tu vida, tú puedes pasar periodos de tiempo sin pecado, o al menos sin pecados evidentes. ¿Me entendéis? Esto es algo que yo os quería decir para que veáis que hay que tener mucho cuidado hoy en día, incluso cuando se habla de la gracia, de las obras. Hay que saber discernir,
porque cualquier persona puede interpretar algo de la palabra de una manera o de otra. Es Dios que nos tiene que dar entendimiento. Y la experiencia en tu corazón te tiene que dar entendimiento. Porque si te viene un Gerald Lee, el de Manmin, como me pasó a mí, que yo lo leía, decía que podías llegar a la santidad, al Espíritu perfecto y que ya no pecabas más, y tú veías que tenías luchas y luchas y que tú no conseguías eso, te genera frustración. Pero luego ellos mismos dijeron que gente que había llegado al Espíritu perfecto habían caído en pecado. Se tuvieron que retraer. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos en dos naturalezas, la divina y la nuestra, mientras estemos aquí en la carne. Pero si el Espíritu Santo toma control de tu vida, no te va a dejar caer, hermano. Pero el problema es quién hace la voluntad de Dios siempre. ¿Quién se ha rendido de tal manera que no quiere lo suyo propio y quiere que Dios sea glorificado? Y todo lo que hace es escuchando la voz de Dios. ¿Querrá Dios que vaya aquí? Hay muchos creyentes, yo conozco creyentes aún hoy en día, y antiguamente había muchos, que para ir a dar una predicación, para ir a dar una conferencia, para ir a dar un congreso, le pedía la voluntad a Dios, no iban a la primera. Todo lo que hacía le pedía la voluntad a Dios, orando por su palabra, que Dios le confirmara. Y Dios les hablaba. Y entonces luego iban. Cuando se equivocaban o no obedecían, algunos a punto de morir. Cuando Dios le decía, vete a este país, y él le decía, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque me van a matar. Porque hace poco lo mataron, un país musulmán. No, pero yo te digo que vayas. Si el Señor te dice que vayas, ves, porque te va a guardar. No lo mataron. Dios lo usó tremendamente. Pero si tú vas por un anhelo, por un deseo de tu alma, diciéndote a ti, engañándote a ti mismo, que Dios va a ser glorificado, que yo tengo el poder de Dios, que Dios me va a usar, porque yo soy valiente, porque yo voy en el Espíritu, pero dentro de ti está tu yo y no te has dado cuenta, o sí, y vas allí, a lo mejor te matan. Y luego ha habido también creyentes misioneros que lo han hecho de corazón y a lo mejor han muerto porque Dios lo ha permitido, porque su sangre Dios también no la tiene en vano, ¿eh? Hay muchas cosas que no entendemos, hermanos, Dios solo lo sabe. Perdón que se vaya la hora. ¿Tenéis prisa? Voy rápido. Las iglesias están buscando mejores métodos, estrategias y fórmulas, pero Dios está buscando mejores hombres y no los encuentra. Le cuesta encontrarlo. ¿Qué es un mejor hombre? Para mí, ¿qué es un mejor hombre? Hombres más humildes, más sinceros, más sencillos y sobre todo más obedientes. Eso es lo que Dios está buscando y le cuesta de encontrar. Dios nunca pondrá en nuestras manos algo que no sea seguro, algo que no podamos manejar. Primero nos transformará para madurarnos y luego nos podrá confiar cosas grandes. Si yo a mi hijo o a mi hija le doy una bicicleta y veo que la cuida, que la limpia, que la engrasa, que la valora, que la tiene ahí, que no la deja cualquiera, que no la tira en la calle, cuando sea grande me pide una moto, un coche, se lo daré tranquilamente. Pero yo a un niño de 8 años no le daré un coche de 30.000 euros para que dé una vuelta a la manzana porque se va a matar. Pues Dios pasa lo mismo. Tiene que preparar nuestros vasos y nuestras vidas para podernos confiar cosas y que lo hagamos para glorificar a Dios y no solo para nosotros. Dios no tiene prisa. Él tardará el tiempo necesario en el proceso de hacernos personas maduras, fieles, fidedignas y capaces. Usará su palabra, su providencia, las pruebas, todo lo necesario para que haya una verdadera transformación. Debemos vigilar mucho el saber esperar en nuestras decisiones, como hemos dicho antes, pues estas tienen consecuencias buenas y malas. No podemos jugar con Dios. Si Dios no responde todas las oraciones es porque, como he dicho antes, no es su voluntad o porque no es su tiempo. Si insistimos en una oración y no contesta es porque nos hemos salido de la voluntad de Dios y Dios hace silencio. Debemos humillarnos y buscar a Dios y Él nos enseñará lo que quiere para nuestras vidas. Y hasta aquí hoy la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos. Os amo muchísimo. Bendiciones.